El Congreso aprobó una nueva prórroga del estado de excepción en la macrozona sur con la modificación realizada por el gobierno que amplía facultades a las Fuerzas Armadas. Son nuevas estrategias que buscan cesar los hechos de violencia que han aumentado en algunas zonas de la macrozona sur. Vamos a conversar sobre esta nueva prórroga. Estamos para esto junto al senador del Partido Socialista, Gastón Saavedra. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenido. Muchas gracias, muy amable por la invitación. Un saludo, Carla. Muy buenos días. A ver, lo primero, ¿qué le parece que se haya vuelto a prorrogar el estado de excepción, pero que ahora se haga con estas modificaciones que algunos leen como mayores atribuciones para las Fuerzas Armadas? Otros han dicho que no, porque son las mismas atribuciones, pero van a tener que seguir las Fuerzas Armadas ateniéndose a la Constitución, en el respeto irrestricto de los derechos humanos, y por lo tanto puede haber más zonas donde se desplieguen, pero no con nuevas atribuciones. ¿Cómo lo lee usted? Mire, las atribuciones son las que están dadas en la Constitución Política del Estado. Eso es lo que regula el Estado de Derecho y todos tenemos que ceñirnos a eso. Lo que ocurre es que ya definitivamente aquí se establece no solamente cuidados de caminos, puentes, carreteras, esa parte del territorio que establecía el decreto. Ahora se habla, ¿cierto?, de la protección a la vida de las personas, tal cual, y su patrimonio. Por lo tanto, esa es la ampliación que tiene. Las facultades son las mismas, son las que están establecidas en la Constitución, son las que están en el decreto de uso de la fuerza y, por lo tanto, sigue siendo el jefe de zona el encargado de desplegar, de destinar a quienes son y están a su mando, y en coordinación con las policías para la operación que se requiere en el territorio para dar seguridad, para controlar y para desactivar todo lo que son las bandas organizadas y todo lo que son aquellos que cometen actos terroristas. Ahora, ¿esto significa que, no sé, los militares podrían desplegarse en rutas internas de la macrozona sur? Aquí ha habido un problema también en ese sentido, ¿no? Que es una zona muy extensa. Hay muchas rutas rurales, interiores, donde hasta ahora no estaban desplegadas las Fuerzas Armadas o no como muchos habrían esperado, porque estaban más destinadas, no sé, a proteger la Ruta 5, que ha sido un eje ahí importante, y otros lugares más, pero muy específicos. ¿Esto podría dar más cobertura a este estado de excepción? Sí, lo que ocurre es que hay que también deslindar algunas cosas. Existen caminos rurales que no son públicos, que son privados y son de uso público, ¿se da cuenta? Entonces ahí tenemos una principal dificultad. Entonces eso no se dice, pero creo que es conveniente puntualizarlo, porque si una persona está en un terreno privado con su armamento, patrullando, eso tiene que tener un permiso de ingreso. Entonces, esas situaciones son las que se tienen que corregir, y todo lo que sea camino público, no solamente los principales, la Ruta 5, como usted menciona, sino que los caminos interiores también se pueden y se deben patrullar. Senador, hubo algo de molestia en algunos sectores que son parte del oficialismo, sobre todo en Apruebo Dignidad, que señalan que esto es un retroceso. No les gusta mucho la figura desde el comienzo del estado de excepción. Se había logrado ahí a un estado de excepción distinto que tenía esta figura de acotado, y ahora se hace este estado de excepción sin apellido, y algunos ven que ahí hay un retroceso, así lo han catalogado. ¿Cómo lee usted aquello? ¿Cómo ve esta como reticencia al estado de excepción? Mire, sabe, aquí hay una demanda principal, y es la demanda por seguridad. Y en eso tenemos que estar todos al conteste. Acá ya no valen los rezongos ni los principios ideológicos, que son los que no permiten responder a la población ante una demanda principal. El presidente de la República fue categórico. Las demandas de la ciudadanía son mis demandas, son por lo tanto mi programa de acción en adelante en mi gobierno. Eso dijo el presidente Boric en su última cuenta. Por lo tanto, lo que diga Apruebo Dignidad de poco sirve, porque creo que no es contribuyente a resolver un problema que tiene que ver con dar seguridad y con encontrar caminos de entendimiento, de integración social y de paz en el sector que ya lleva cuántos años, cuántos siglos, y no los hemos encontrado. Entonces, caer en principios ideológicos para no estar en apoyo a las medidas que el presidente de la República le presenta al Congreso, creo que es un desatino mayor. Ya, hay algunos parlamentarios de Apruebo Dignidad que lo que buscan es que esto se vaya desescalando y sienten que con esto se está fortaleciendo el estado de excepción. Mientras no tengamos seguridad, mientras no tengamos resueltos los problemas con las bandas organizadas que están operando en la zona de Arauco, en la provincia de Biobío y en la zona de la Araucanía, creo que es válido lo que se está haciendo. Por lo tanto, no hay otra respuesta. Yo les preguntaría, bueno, ¿cuál es la alternativa? ¿Cuál? Frente a bandas organizadas, frente a cómo se ataca la propiedad de las personas, cuando se fallecen las personas por estos atentados. Entonces hay que tener respuestas en esto. Tenemos que ser absolutamente responsables políticamente
cuando estamos en una situación como esta y, reitero, escuchar lo que la ciudadanía demanda. La ciudadanía hoy día demanda seguridad y, por lo tanto, nosotros tenemos que hacer todos los esfuerzos para entregar esa demanda. Ya, ¿y qué ha pasado con la búsqueda de otras respuestas? Porque aquí hay un plan, que es el Plan Buen Vivir, que está sobre la mesa, que hasta ahora no sabemos cuáles han sido realmente, no sé, los logros alcanzados. Hay una comisión de paz que tampoco se ha conformado ni en el tiempo que se había anunciado, ni con la fuerza que se había anunciado. Entonces la pregunta es qué pasa también con esa vía para buscar otras soluciones, porque hay, me imagino que algo de consenso en que la situación en la macrozona sur no es normal, que por más que ha sido necesario ir extendiendo un estado de excepción, eso no es bueno ni siquiera para los habitantes que lo piden, porque también tiene una externalidad negativa. Lo lógico sería tener una zona donde las personas pudieran vivir tranquilas, sin la necesidad de que haya militares ni más carabineros que lo habitual. ¿Cómo se llega a eso, a una situación realmente normal? ¿Cómo ve usted la búsqueda por parte del gobierno de otras fórmulas también en paralelo? Evidentemente no resuelve el problema de fondo solo la seguridad. Por lo tanto, tiene que haber a lo menos dos ejes claros y precisos que también el presidente los ha mencionado. Yo participé junto con otros parlamentarios de la 9ª región y también los que somos parte de la región del Biobío, Distrito 21 y como senador de la región. En Cerro Castillo, donde el presidente nos pregunta y nos anuncia, por lo tanto, la creación de esta Comisión de Paz y de Integración Social. Eso hay que dar curso. Lo segundo es que el programa Buen Vivir evidentemente tiene retraso y eso tiene que mejorarse, tiene que efectivamente entregar los recursos necesarios, efectuar los programas, efectuar todo lo que es la construcción de obras para subir los niveles de desarrollo y con ello acortar la brecha que hoy día existe. Todo lo que es la desigualdad territorial se expresa en la zona de Arauco, se expresa en la zona de Biobío y se expresa en la 9ª región. Por tanto, ese es un problema que hasta la hora no tiene la solución que uno quisiera y no tengo empacho en decirlo, que creo que es insuficiente todo lo que se ha hecho en esa materia. Senador, ¿qué le diría a usted a parlamentarios de Apruebo Dignidad que sienten que con esto lo que ha hecho el gobierno es ceder ante la oposición? Porque la oposición ha sido insistente en que no se ha acotado el estado de excepción, que se profundice. Incluso con esto, con haberle cambiado el estado de excepción, algunos dijeron que esto era solo vender humo. Mire, ¿sabe qué? Yo también le diría a los dos. Creo que ambas están equivocados. Creo que eso de vender humo, insuficiente, es para la televisión nomás. Aquí nunca fue el Estado agotado. El artículo 42 de la Constitución Política del Estado es el que rige el estado de excepción constitucional, no otro. Y ahí está establecido cómo se debe fijar, quién es el que queda al mando de esto, y eso está allí. Ahora lo único que se hizo, se incorporó un nuevo concepto que también es válido y que es importante. Aquí no se cedió ante nadie, ni al mismo tiempo se está vendiendo humo, como dice la oposición. Yo creo que aquí hay que ponerse un poco más serio en esto y entender que los que estamos en el Congreso tenemos una responsabilidad política mayor y yo no la veo ni en la Unidad ni en la derecha. La derecha lo único que se ha dedicado a solamente hacer una oposición obtusa, obstruyente, que no contribuye a resolver este problema, simplemente a sacar ventajas políticas de algo que requiere de más colaboración, de más integración política y de convergencia para poder resolver un problema que es histórico. Esto no es creado en el gobierno del presidente Gabriel Boric. Esto tiene raíces mayores, más profundas y por lo tanto requiere del convencimiento de todos para que con ideas, con apoyos políticos, con la generosidad que se requiere resolver este problema de fondo que es histórico en nuestro país. Senador, usted representa la zona del Biobío, a esa región, y ayer en Talcahuano se produjo una denuncia súper grave de un grupo de apoderados de una escuela de Talcahuano que dice que sus hijos fueron abusados sexualmente en el contexto de un operativo médico para la aplicación de la ficha CLAP, que es algo que se hace habitualmente, pero según lo que ellos narran, esto se habría hecho de una forma que no procede, tocando partes privadas de los niños, haciéndolos ver material pornográfico o con contenido para adultos. ¿Qué información tiene usted como senador de la zona y qué le parece esta situación que ya muchos rotulan como algo muy grave? Mire, esto fue el martes en el quinto básico del Colegio Centinela, en donde se aplica efectivamente la ficha CLAP por parte de integrantes del SECOF, que es cercano. Yo soy de Talcahuano y fui alcalde del puerto, así que conozco muy bien el sector. En mi periodo se construyó ese SECOF. Ahí, el protocolo indica que usted tiene que tener la autorización de padres y apoderados para poder entonces proceder a la aplicación de esta ficha CLAP.
Eso es una cuestión que no está presente. Por lo tanto, allí está la primera dificultad, allí está el primer incumplimiento. Después, bueno, son todos dichos que hay que investigarlos y me parece bien, alcancé a escuchar la última parte, el alcalde tiene que, como jefe superior del servicio, eso también hay que ser categórico, es un colegio municipal, el SECOF municipal, los funcionarios son municipales, los profesores son municipales, por lo tanto todo se da en ese ámbito municipal y la municipalidad de Talcahuano, con su alcalde a la cabeza, tienen y deben esclarecer todo esto y sancionar drásticamente si así fuere necesario, porque esto no puede quedar en la inopia, no puede quedar sin solución. Tiene que procederse drásticamente si así lo fuera necesario. Y por otra parte también proceder a conversar con aquellos que se sienten afectados, no solamente los niños, sino padres y apoderados, para poder entonces reparar todos los que son los efectos de una situación como esta y que hoy día se está haciendo público por parte de los medios de comunicación. Convengamos que esto estalló porque los medios lo pusieron en escena, pero esto debe tener ciertos principios, cierto protocolo que está establecido y por lo tanto tenemos que ser cuidadosos en llevar adelante estas tareas, pero con el cumplimiento del protocolo. Si eso no se dio, por lo tanto tiene que llevarse a cabo esta investigación sumaria y sancionar a quienes son responsables en el incumplimiento de esta situación. Ya, ahora en términos generales, ¿quién es responsable de algo así, cuando se hace bien o mal? ¿En qué sentido? En pedir el consentimiento informado a los apoderados. En el fondo, me imagino que hay una responsabilidad del colegio de solicitar ese consentimiento, pero luego también debería haber una petición de tener esos papeles, de tener la firma de los papás antes de ingresar a un colegio. Y antes, bueno, después además de llevar adelante algo que hasta ahora, por los relatos, estaría completamente apartado de lo que es la aplicación de esa ficha CLAP y de lo que es un examen de rutina de los niños. Pero respecto del consentimiento, ¿eso lo debió pedir el colegio? ¿Eso lo debió pedir el SECOF? ¿Eso lo debió pedir la municipalidad? ¿Quién constata que los papás están al tanto de lo que le van a hacer a sus niños? A ver, esto son trabajos coordinados entre salud y educación municipal. Ahí hay dos direcciones, la dirección de salud y la dirección de, hasta donde yo conozco. Y además, la nueva estructura municipal de educación y salud tiene una sola dirección que coordina los dos y que dirige. Por lo tanto, allí hay una clara y evidente falta de coordinación previa para la aplicación de esta ficha y al mismo tiempo de parte de la dirección del colegio, porque si yo voy a su casa, yo no puedo llegar y entrar, yo tengo que golpear la puerta y decirle, señora, ¿me deja pasar a su casa por tal o cual cosa? Y usted me dirá, sí, pero yo no lo voy a autorizar, o ¿a qué viene usted? Me tiene que preguntar por lo menos a qué vengo y si está, por lo tanto, todo en regla para que yo ingrese a su casa. Aquí pasó a mi entender eso, nadie se preocupó del cumplimiento del protocolo, no hubo la coordinación necesaria y más cuando hay una estructura administrativa que es de responsabilidad municipal, que coordina ambos servicios, el de salud municipal, de salud primaria y de la educación municipal. Y eso no se dio en ningún minuto. Por tanto, esto está en el campo absoluto de las responsabilidades municipales por el desaguisado que hay hoy día en los cerros de Talcahuano. Última pregunta. ¿Esto deja o excluye de toda responsabilidad al Ministerio de Salud o al Ministerio de Educación? Y se lo pregunto porque además esta noticia se conoce, bueno, primero de una manera que no era, porque primero se dice que esto pasó con una charla de sexualidad, que no es así, fue en este operativo médico, pero justo en un momento donde se viene discutiendo nuevamente con fuerza, a raíz de la acusación constitucional que la oposición va a llevar, al parecer, adelante contra el ministro de Educación, de todo un cuestionamiento a las políticas de educación sexual, de todo un cuestionamiento a la ESI y de todo un cuestionamiento a la agenda que tendría el gobierno en materia de sexualidad. ¿Qué le parece que se relacionen ambas cosas y si queda exento o no totalmente el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación? Creo que la falta de escrúpulos de la derecha para tratar un tema tan sensible como este, la educación sexual, la formación, además el control de salud de los niños, creo que no amerita mezclarlo. Creo que insistir o tratar de instalar un tema que no tiene que ver con otra situación que es la acusación que se está buscando en contra del ministro de Salud por visiones de algunos y algunas en términos conservadores, no tiene nada que ver con esto. Esto tiene que ver con el incumplimiento de un protocolo ante una situación que se aplica permanentemente
históricamente en los colegios del país, no solamente de Talcahuano, y no tiene que ver con el origen en el gobierno del presidente Boric, ni menos en el gobierno del ministro de Educación. Por lo tanto, hay que despejar esto y yo recomendaría no seguir enlodando la situación porque creo que se le hace daño también a quienes son del sector de Centinela, a los papás del quinto básico y mamás del quinto básico del Colegio Centinela. Tratemos los temas como corresponde, con altura de mira y asumiendo lo que somos. Somos autoridades y por lo tanto como autoridad somos referentes públicos. Pero cuando se usa esto para sacar, reitero, ventajas políticas, no le hace bien al país, ni menos le hace bien a los niños y niñas, padres y apoderados del Colegio Centinela Sur. Bien, pues senador Saavedra, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana con estos dos temas. Que le vaya muy bien. Muy amable, muchas gracias. Que tenga un buen día. Nos vemos. Gracias, muy amable.